Estamos dando la bienvenida esta tarde, me dicen, a José Manuel Zelaya Rosales, conocido como Mel Zelaya Rosales, desde la hermana República de Honduras. Buenas tardes, señor Zelaya Rosales. Buenas tardes, ¿cómo está? Pues muchas gracias por atendernos. Hemos andado tras de conversar con usted para determinar cómo está la situación del heroico pueblo hondureño. Bien, está Honduras en una crisis que creo que afecta profundamente también a los países vecinos, a Guatemala, un país hermano, y estamos luchando por ustedes mismos, pues, para que no suceda esto en ningún país nuestro, y que se respeten realmente las decisiones por las que hemos llegado a un consenso nacional, tener constitución, tener democracia, tener Estado de Derecho, que es lo que se ha violado en Honduras. Pero cuénteme, ¿qué es lo que usted persigue concretamente en este momento? Porque fue reiteradamente señalado de violación constitucional. Entonces, cuando nos dice, para que no pase esto, por ejemplo, en el país hermano de Guatemala, ¿a qué se refiere concretamente? Porque la votación, la manifestación soberana de un pueblo en el día de elecciones no permite al elegido violentar o violar, transgredir la Constitución ni el orden legal. Bueno, ese argumento lo usaron los golpistas después del golpe de Estado, nunca antes. O sea, yo no conozco ningún golpe de Estado que se haga en el mundo que al día siguiente del golpe el golpista no esté tratando de justificarse, de buscar algún tipo de argumento para darle a la inteligencia algún argumento, alguna razón para su acción. Sin embargo, este caso de Honduras, durante más de 100 días ha sido analizado por todas las naciones del mundo, incluyendo Guatemala, y hay una posición muy clara. Pues aquí se dio un golpe de Estado que no tenía ningún tipo de argumentos jurídicos, ni argumentos legales, ni justificaciones de ninguna naturaleza. Un golpe de Estado es el rompimiento por la fuerza del orden establecido en un país, el cual no es aceptado por ningún país del mundo hasta el momento, ninguna nación. Todas están condenándolo porque lo han estudiado, y al estudiarlo se dan cuenta, pues, que todo lo que ha pasado aquí ha sido el surgimiento de la violencia a través de los militares y los políticos que se prestan a estos juegos. Ahora, don Manuel, aquí en Guatemala, en el marco de la academia, hemos analizado el problema jurídico de Honduras. Y cuando usted habla de golpe de Estado, ¿a quién se refiere? Porque lo que percibimos es que la Constitución hondureña es diáfana, es clarísima. No permite reelección, ni permite consultas populares, ni cuartas urnas, ni nada que se le parezca, y que eso equivale de alguna manera a un rompimiento constitucional. En ese caso, usted sería el golpista. Me encanta su pregunta y su curiosidad, y también reconozco su falta de conocimiento sobre la Constitución de Honduras o sobre el sistema de derecho. ¿Usted conoce algún caso en el mundo, y si conoce, pues retiro lo dicho, de que una persona, sin que tenga un juicio, sin que tenga una acusación, sin que exista alguna demanda, sin que exista ningún proceso, sea condenada y juzgada? ¿Habrá algún tipo de justicia en el mundo que funcione así? Eso, es interesante. Ninguna constitución de ninguna parte del mundo, pero ni en el tiempo de los romanos, existía ese tipo de arbitrariedades. Yo nunca tuve un juicio, nunca tuve un proceso, nunca tuve una demanda, nunca fui sentenciado, nunca fui juzgado, nunca fui condenado. Un día a las 5 de la mañana llegaron los militares a mi casa, me asaltaron la casa porque la asaltaron a balazos, me sacaron en ropa interior y me pusieron en la pista de Costa Rica. Me fueron a dejar porque ni siquiera se bajaron. Me dejaron en la pista de Costa Rica a eso de las 6:30, 6:40 de la mañana, por lo que tarde el vuelo. Y eso, bajo todas las ópticas de las inteligencias más pequeñas del mundo, dicen que es un golpe de Estado. Hasta ahora escucho yo una apreciación como la suya. Bueno, le cuento, porque aquí a la larga es larga la trayectoria de unos y otros a lo largo y ancho de Centroamérica. La Constitución la hemos tenido, la hemos analizado, la hemos desmenuzado, la
constitución hondureña, y es interesante porque es la única constitución de Centroamérica que tiene tal grado de reiteración en prohibiciones a la reelección. Se ha roto la comunicación con Mel Zelaya. En todo caso, es interesante subrayar el grado de desesperación, porque creo que estuvimos 2-3 meses persiguiéndolo y ahora como que ya se quedó sin qué hacer como para que haya atendido una llamada desde Guatemala. No obstante, el problema es serio, que tiene que ver con todo esto, incluso hasta con los embarazos. ¿Por qué con los embarazos? Porque los embarazos proveen un incremento de la demográfico, incremento de la población, y esto incide en las necesidades, en la pobreza. No somos capaces de educar porque por la necesidad de las familias o por la irresponsabilidad que existe en la paternidad, pues todos tienen que trabajar y no hay quien eduque a los jóvenes, a los niños que se convierten en jóvenes, y luego se dan estos embarazos que inciden en mayor población, en mayor posibilidades de ignorancia, de ausencia de educación, y esto igualmente incide en los asuntos políticos que llevan, como hoy, a crisis de gobernabilidad. Nosotros hemos manifestado y reiteramos que un electo en un día más infausto que Fausto, y por cierto que Manuel Zelaya decía, no conozco desde tiempos romanos, no, la Constitución y el constitucionalismo tiene 200 años. Y lástima porque aquí había un caso, hubo el caso de Jorge Serrano Elías. Es más, si algo podríamos nosotros no estar de acuerdo con Honduras, es que se le hubiese puesto en un avión y no se le sometiera a proceso. Es extraordinariamente difícil, como lo hemos visto a lo largo y ancho de América Latina y casi del mundo, juzgar a un gobernante cuando está en ejercicio del poder, por más crímenes que cometa. Es casi imposible. No hay mecanismos de revocatoria de mandatos. Quizás solo en Estados Unidos, donde por ejemplo un vicepresidente como Spiro Agnew, por robarse o por estar en una manipulación dolosa de $60,000, pues tuvo que abandonar la vicepresidencia. O un gobernante que tuvo que ser o fue defenestrado y fue sacado de la presidencia únicamente por no haber dicho la verdad acerca de unas grabaciones. Es un problema serio es un problema grave. Y el problema, por ejemplo, que hoy afrontamos en Guatemala, sobre el incremento de población que incide, de alguna manera, es un problema que nos tiene que hacer pensar. Está restituida la comunicación con Manuel Mel Zelaya Rosales en Honduras. Buenas tardes, disculpas, creo que se nos rompió la comunicación, se nos interrumpió la comunicación, para decirlo con precisión. ¿Estaba usted allí, expresidente? Sí, fíjense que el problema es que aquí, acuérdense que estamos nosotros aquí siendo protegidos por la Embajada de Brasil, pero estamos siendo bombardeados con una interferencia terrible en las llamadas, entonces las cortan, las interfieren, nos tienen en una difícil situación. Así que si se corta, usted va a entender que son ellos los que las están cortando. Pues sí, porque entendería que usted hoy está deseoso de enviar su mensaje. Don Manuel, ¿usted estudios formales sobre qué tema los tiene?